Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos a continuar con el estudio que tenemos al libro de Efesios. Amén. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 4. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que, punto número 1, que debemos ser ¿qué? Testimonio. Amén. Versículo 2, ya nos da un consejo. Dice, versículo 2, 4:2, con toda humildad. Amén. Debemos ser ¿qué? Humildes. Y mansedumbre, mansos, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. Tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser ¿qué? Pacientes, soportándonos unos a los otros. Amén. Pasemos al versículo 5, 4, 5, dice: un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor es ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Una fe, la fe en Cristo, de que vamos a ser ¿qué? Resucitados y que vamos a ser salvos. Y un bautismo. Amén. Debemos bautizarnos ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra, ¿no? Dice Mateo 28, ¿qué? Dice que es que y por todo el mundo, bautizándonos en el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 6 dice, versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El Padre sobre todo, que es nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Amén. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? A cada uno nos dio ¿qué? Nuestros dones. Amén. Uno para que sirva en la iglesia, otro para que predique, para que evangelice, bueno, diferentes dones. Entonces, cada cual ministre ¿qué? Conforme al don que Dios le da, dice la palabra de Dios. Versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo dio ¿qué? Dones. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién subió? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que el Señor Jesucristo, él mismo constituyó ¿qué? Apóstoles. Amén. Pero no apóstoles de hoy en día, ¿no? Que son ¿qué? Los apóstoles de la prosperidad, no. Amén. Sino apóstoles, los 12 apóstoles. Pablo decía que él era ¿qué? Como un abortivo. Amén. Que él era el más pequeñito de los apóstoles. Mire que aún el apóstol Pablo, para él era difícil declararse como apóstol. Amén. Ahora, como estamos hoy en día con el G12 de los apóstoles de la prosperidad, son falsos apóstoles. Amén. Ya apóstoles no hay. Amén. Leamos que, sigamos entonces. Dice que él mismo constituyó ¿qué? Apóstoles, mismo constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Aquí un punto importante, ¿no? El versículo 12, 4:12 dice, mire, para qué son constituidos apóstoles y profetas? Versículo 4:12 dice, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces todos estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, mire que están destinados, ¿qué? Versículo 12 nos da la respuesta, el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, estos apóstoles, las personas que enseñan la palabra, están hechos que vienen para perfeccionar a las personas, para llevarlas ¿qué? A Cristo. Amén. Para que sean perfectos, dice que a la medida y a la estatura ¿qué? De Cristo. Ellos no están hechos únicamente para pedir plata, para volverse ricos y decir que están en prosperidad. Amén. En el versículo, en el versículo en Efesios 2:20 también el apóstol Pablo hace mención, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, mire, entonces los apóstoles son hechos ¿qué? Para perfeccionar a los santos, que nos quede claro. No como los apóstoles hoy en día del G12, que son apóstoles que aún ya no creen ni en la Biblia. Muchos dicen que no hay rapto de la iglesia. Amén. Es decir, están totalmente fuera del control ellos ya. Amén. Cuando menos piense, y muchos Maldonado dice que ya la Biblia, que ya se debe cambiar el mensaje. Amén. Pueden verlo en YouTube y pueden ver eso. Luna también está fuera de control también ya. Gante Devil. Amén. Ya se burlan del rato de la iglesia. Amén. Hubo otro pastor que no hace mucho murió también. Era un grande, un estadounidense. Entonces, prácticamente, como le digo, ya estas personas están, ¿qué? Los de G2 están fuera de la palabra de Dios. Ya están hablando cosas incoherentes. Amén. Entonces, sigamos. Dice, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Mire, esto es lo que tienen que llegar, esto es lo que tienen que hablar los que predican la palabra. Amén. Predicar como está la palabra, para que la gente que, como dicen en el capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. Amén. Bueno, entonces sigamos, dice, versículo 14, 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea la astucia y la artimaña del error. Mira, cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, cuando lees los 4 evangelios, no vas a ser engañado por nadie. Amén. Porque, porque es la doctrina directamente de Cristo. Es una doctrina, es la sana doctrina. Amén. Esa doctrina nadie te la va a contradecir. Pero si tú coges el Antiguo Testamento y fuera de eso malas interpretaciones de las personas que predican, vas a terminar ¿qué? Siendo engañado. Amén. Dice, dice que enseñan que la astucia y la artimaña del error. Versículo 15 dice, sino que siguiendo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de doctrina, el versículo 14, de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia y la artimaña del error, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es que Cristo. Pues digo, entonces hay que leer que los 4 evangelios. Amén. Y ahí nunca será engañado. Amén. Pasemos del 4 al versículo 17.
Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces el apóstol Pablo siempre dice que llevemos una nueva vida. Amén. Entonces leamos el 4:21, que este ya es la conclusión, como para ir terminando ya la explicación de lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Amén. Ya vimos que, no hay que los apóstoles es para perfeccionar a las personas. Y ya en el versículo 4:21 dice, si en verdad, dice amén, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos que ya dejar el viejo hombre. Amén. Debemos aprender a caminar en una nueva vida. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Amén. Versículo 25, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Amén. Dice la palabra de Dios, airado, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni hay lugar al diablo. Dice versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los demás que padecen ¿qué? Necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Mira, entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que los apóstoles nos van a enseñar cómo debemos comportarnos a través de la palabra de Dios. Amén. Nos van a enseñar que tenemos que vivir en santidad. Parte número 2 del 21 nos dice que nos despojemos ¿qué? Del viejo hombre. Punto número 3 dice que ya dejemos toda ira. Amén. Que las palabras que hurtan, que no hurten más. Versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida salga ¿qué? De nuestra boca. Amén. Porque ¿qué pasa? En el versículo 31, si nosotros no nos despojamos del viejo hombre, en el versículo Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Amén. Entonces debemos andar en una vida santa para que el Espíritu Santo de Dios que no se contriste. Amén. Y en el versículo 31 nos da último consejo Pablo. El apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros. Entonces debe quitarse ¿qué? Toda gritería, amargura, ira, contienda, todo. Amén. Porque todo eso contrista ¿qué? El Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente día y no olviden que sin santidad ¿qué? Nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos.